Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Como siempre, un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y fuera de Colombia, donde siempre tenemos sintonía. Hay dos noticias en estos momentos en la retina de los colombianos en medio de la discusión nacional. La primera tiene que ver con el aborto. La Corte Constitucional ha decidido dejarle al Congreso de la República cualquier tipo de regulación sobre la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo. En estos momentos en Colombia hay tres causales: cuando la mujer y su vida están en riesgo, cuando el niño presenta malformaciones y cuando el embarazo es fruto de una violación. La Corte le ha pedido al Congreso que revise el tema, que legisle sobre el tema, y hay discusión sobre este asunto. También se presenta el nuevo presupuesto de la Nación por parte del Gobierno Nacional. Hay debate en torno a lo que se va a invertir. Se habla de una desfinanciación de unos 14 billones de pesos, 20 años de la matanza de Machuca, y la comunidad de este municipio le pide al presidente Duque mantener el diálogo con el ELN. En fin, la realidad colombiana que siempre abarca todos los frentes. Erika Fontalvo. Hola, Yesid, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Todo muy bien. Me alegra mucho. Pues mire, este tema del aborto que ha generado gran controversia en el país, con voces a favor y en contra de que no se suspendiera el límite para que se practique la interrupción voluntaria del embarazo, ha llevado también a la Corte a emitir un pronunciamiento claro en torno a las barreras administrativas que, dice la Corte, en este momento se están imponiendo, que generan una gran problemática para las mujeres que buscan en esas tres causales fijadas desde el año 2006 por la Corte. Advierte este organismo, la Corte, que esto constituye violencia de género y un trato cruel e inhumano. En ese sentido, le formula también un llamado al gobierno, al Estado colombiano, para que no se sigan colocando estas barreras administrativas. 46, dice la Corte, que ha podido identificar, que evidentemente hacen mucho más complejo lo que ya es un trámite, sin lugar a dudas, muy difícil, lo que tiene que ver con la decisión de una mujer de interrumpir de manera voluntaria su embarazo. Así es, Erika, y para analizar este tema, esta noche nos acompañan aquí en los estudios de Canal Capital la senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático, que ya nos ha acompañado en varias ocasiones aquí en Opina Bogotá. Senadora, buenas noches. Muy buenas noches, Yesid, a ti, a Erika, al ex senador Zerpa y a todos los televidentes. Y empieza aquí por Canal Capital el ex senador Horacio Zerpa. Es ministro, es candidato presidencial, es gobernador, es juez, es constituyente. Una figura de la política nacional, sin duda. Ahora de panelista en programas de opinión y análisis. Ex senador Zerpa. Panelista por culpa de ustedes, por invitarme, muchas gracias. No lo dejamos gozar de los nietos y de descansar. Yesid, Erika, qué grato ¿Cómo le va? verla, y senadora Guerra, también, un placer muy importante. Bienvenido, ex senador Zerpa. Arranquemos con usted en su condición de mujer, senadora María del Rosario Guerra. ¿Qué opina de esta decisión de la Corte de no ponerle límite y de dejar el tema del aborto en manos de ustedes, de los congresistas? Primero déjeme decirle que yo no estoy de acuerdo con el aborto en ninguna forma ni en ningún momento. No existe la tal interrupción voluntaria, eso es aborto. Cuando la vida de la mujer está en riesgo y cuando hay una malformación del feto. Dado eso, yo sí veo oportuno que se le ponga un límite. Un bebé, un feto a las 12 semanas de gestación tiene más o menos 6 centímetros y tiene ya todos sus órganos definidos, sus manitos, sus pies, su cabeza, su nariz, absolutamente los órganos definidos. Estamos hablando ya que está un bebé en crecimiento, un feto en crecimiento. No ponerle límites es permitir que incluso sobre la última semana de gestación, sobre los 9 meses, pueda quitársele la vida a un no nacido que no tiene la posibilidad, porque no tiene voz, de poder pronunciarse. Por eso me parece importante, y lo venimos trabajando con un grupo de congresistas de mi bancada, un proyecto de ley, no solo para que ponga un límite en términos de tiempo, sino también para que se preocupe de dos temas. Uno, el apoyo psicosocial a la mujer, porque tiene unos efectos de todos modos sobre ella. Y segundo,
hay que trabajar más fuertemente para luchar contra los sitios donde se practica ilegalmente el aborto. Al que acuden a esos sitios, desafortunadamente las mujeres, cuando dice la Corte, encuentran ese tipo de barreras. El senador Zerpa, ¿usted cómo evalúa esta posición que la Corte da a conocer en medio de toda esta polémica que se había desatado? Porque muchos consideran que si se fallaba en contra de lo que ya estaba establecido, era un retroceso a los derechos reproductivos de las mujeres en Colombia. Lo hubiera sido, yo estoy totalmente de acuerdo con la Corte Constitucional, con la definición que hizo desde el año 2006. Me parece muy importante que el Congreso legisle más específicamente sobre el particular, pero el aborto termina convirtiéndose en un derecho de la mujer. Claro, si faltando un mes para el alumbramiento, la mujer se da cuenta que está engendrando un monstruo, porque es que no todas las señoras de Colombia viven en Bogotá. Hay personas que no tienen la oportunidad de ir a que les hagan los exámenes y les toman las radiografías y los ecos, etcétera, etcétera. O si es fruto de una violación. Pero además, si por buscar el nacimiento de esa criatura corre peligro de muerte la madre, son 3 casos supremamente claros para los cuales no puede haber de ninguna manera límite de tiempo. Entonces, de acuerdo con la Corte, con lo que dijo en el 2006, con lo que dijo ayer, y ojalá el Congreso legisle más allá. Senadora Guerra, ¿qué tipo de límites establecería el proyecto que usted dice que está listando el Centro Democrático para limitar lo que hoy en Colombia es ley y que no está tiene plazo? amparada por Claro. la Corte Constitucional con 3 causales que no tienen límite? ¿Cuál sería el límite que ustedes les pondrían expresamente? El grupo de congresistas que estamos trabajando el tema, lo que más nos preocupa es que a los 6 meses, que era un poco las 24 semanas que hablaba la magistrada Pardo, a los 6 meses puede nacer un bebé y tener vida, y puede darse en adopción, y puede tener los tratamientos. Pero si es a los 7, a los 8, cada vez la probabilidad de vivir es mayor. Entonces, quitarle la vida a un bebé nos parece a todas luces que se vuelve ya cuando tiene cierto número de semanas un infanticidio. Ya deja de ser una muerte cualquiera. Entonces, en la línea en que estamos trabajándolo con la representante Margarita Restrepo y otros, es básicamente ponerle un límite sobre las 12 semanas, que es una experiencia internacional que hay y que ya con las tecnologías se puede saber realmente en muchos casos cómo viene el feto. Por supuesto, el de una violación ya ha pasado, porque ya ese se da desde el primer momento, y el del riesgo de muerte de la mujer, ese sí se puede dar en cualquier momento durante el periodo del embarazo. Pero yo como mujer también les digo, es traumático, muy traumático para la mujer, y hoy hay alternativas. La adopción es una alternativa, y puede haber que casas de adopción no reciban sino bebés sanos. Entonces, ¿qué pasa si los bebés son enfermos porque tienen alguna malformación? Tenemos que abrir las oportunidades también para que ese tipo de casos puedan ser atendidos. El apoyo psicosocial. ¿Pero cuál es el límite? ¿Cuál sería el límite? Estamos proponiendo 12 semanas. 12 semanas. 12 semanas. Pero sí. Ahí me surge una duda y que se las planteo. ¿Cómo hacer entonces para que las CPS, los hospitales que están incumpliendo, de acuerdo con lo que fija la Corte, y además distintas organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres ya lo han advertido, colocando esas barreras administrativas, esas trabas, porque es que muchas veces la mujer a las 8 semanas ya tiene claro que si es producto de una violación o si el feto viene con una evidente malformación, a la 10ª semana ya una mujer lo puede tener claro. Esos trámites a veces se alargan. Exámenes, claro, Erika, sí, pero si esos... Pero ahí es donde el sistema de salud tiene que actuar, doctor. ¿Qué hacer con el sistema? La Las CPS indígenas del tiene que Putumayo, por actuar. favor. En este momento, Son los que allí, menos abortan, las doctor mujeres Zerpa. paren Ellos valoran mucho y la vida. saben si es un niño o una niña en el momento del alumbramiento. Es que esa es la Colombia que tenemos. Claro, y ellos son los que ¿Ve? menos, porque ellos valoran mucho la vida, son los que Entonces, menos abortan. Son los que menos un abortan. bebé bien formado, un bebé que es fruto del amor, un bebé a propósito del cual su nacimiento no le ofrece riesgos
a la mamá, ok, pero eso no es lo que ocurre en la práctica. En Colombia se están haciendo al año 400.000 abortos ilegalmente practicados. Lo importante es hacer una gran educación en Colombia, es lograr que las clínicas y los médicos y las enfermeras cumplan con lo que dice la Corte Constitucional. ¿Cómo lograrlo? Porque ahí está la ley y ahí están las normas, pero no se quedan en el papel para muchas mujeres que cumplen las causales. Los que abusan, por ejemplo, del criterio de la objeción de conciencia. Yo tengo objeción de conciencia. Ese proyecto de ley de objeción de conciencia. Pero eso hay que averiguarlo. Eso hay que Yo establecerlo. sí soy de las que creo, doctor Serpa, que no le podemos quitar ni a los médicos, ni a los notarios, la posibilidad de un derecho que está en la Constitución, que es objetar conciencia, porque es que hay principios que son íntimos, son íntimos. Entonces, que lo que hay que el Estado garantizar es que si hay un objetor de conciencia, haya la alternativa de que otro lo pueda atender. Cuando es cierto, todo el mundo se está pegando de eso. No, es que yo tengo una objeción de conciencia. No, yo diría que no todo el mundo, pero sí no podemos. Entonces, en nuestro país hay no hay que cumplir las normas, hay que cumplir la ley. Sí, para eso es que existe un Congreso y existen unas Cortes para que nos diga cuál es la conducta que tenemos que asumir los ciudadanos, seamos abogados, arquitectos, médicos, etcétera. Pero usted a la vez sabe también que hay derechos que tenemos los ciudadanos de que no nos pueden violar también nuestras creencias más íntimas, y ese es uno que es objetar conciencia. Y el Estado debe garantizar es que si hay objetores, a la vez haya quien no lo sea y pueda prestar el servicio. Si hay un objetor de conciencia, que se muera la mamá. De abortos ilegales, en su gran mayoría, que se muera la mamá, no son por estas tres causales, son personas, cuando uno comienza a estudiar el tema, son o jóvenes o personas que por temor a afrontar el tema lo tienen. Por eso el apoyo psicosocial y que las EPS entren también ahí a tener una responsabilidad de prestar el apoyo. La CPS prestar el apoyo. Pero, senadora, hoy, y lo decía ahora Erika, y también lo anotaba el ex senador Serpa, muchas mujeres en Colombia se están enfrentando a diferentes trabas para poder, incluso, Erika, acceder a lo que hoy contempla la Corte Constitucional. ¿No cree usted, senadora Guerra, que el hecho de limitar las semanas, incluso su proyecto habla de 12 semanas, es decir, mucho más antes del que hablaba el otro proyecto, que eran 24 semanas, ¿no le agrega más trabas para que las mujeres puedan acudir a este derecho que hoy en día está contemplado en la legislación colombiana? ¿No cree usted que de pronto hace que proliferen clínicas piratas, servicios de garaje donde las mujeres terminan muriendo? No, lo que pasa es que aquí también hay que defender al no nacido, a ese vulnerable, a ese que no tiene voz, y yo lo que digo es, sí, hay que mostrarle a la mujer que la legislación, la Constitución colombiana, en este caso vía jurisprudencia de la Corte Constitucional, le permite en esos tres casos que no sea penalizado, y eso hay que orientarlas y educarlas. Y ahí es donde el sistema de salud tiene que ayudar, pero lo que no se puede es promover el aborto. O sea, lo que no puede es promover el aborto, porque ahí sí estamos con la cultura de la muerte. Y yo sí creo que bajo ninguna circunstancia un Estado tiene que promover el aborto. Y lo que tiene es que proteger en estos tres casos, que es lo que está en la Constitución. Educar, para educar hay que decir de qué se trata y hay que comentar no solamente los tres casos de la Corte Constitucional, sino también los peligros de abortar, etcétera. Pero hay unas circunstancias que nosotros, los miembros de la sociedad, tenemos que comprender. No es ni mucho menos admisible que hubo una violación. El bebé está en perfectas condiciones, la mamá no va a tener riesgos, y entonces a esa mujer que ha sido ultrajada, que ha sido perseguida, que fue obligada a tener un acto sexual, se le obligue a tener un bebé. ¿Qué va a pasar con ese niño? Entonces, destinarlo a que haya quien se ocupe de él y mandarlo a un orfelinato, etcétera. Además, una madre teniendo en su vientre, engendrando una criatura que sabe que no lo quiere, una mujer que recuerda todos los días el acto de la violación.
Oh, pues ese sí Yo es entiendo ese ampliamente drama humano. justificable. Yo entiendo ese drama humano, doctor Serpa, y entiendo que hay alternativas como darlo en adopción, pero ya hoy la Corte dice que no, que pudiera invocar el aborto sin ser penalizado. Lo pudiera invocar, pero nosotros lo que no podemos promover ahora es que todo, si no se quiere, pues la salida es matar a ese no nacido. O sea, aquí también tienen que tener voces, la defensa de la vida, la defensa de la misma dignidad de la mujer, porque mire, cuando uno habla con mujeres que han abortado, eso es traumático porque la mujer lleva en su interior, en su ser, el querer ser madre, el poder procrear, que es una bendición, porque por el otro lado tenemos tantas mujeres que no pueden procrear. Si es fruto de una violación, no quiere ser ¿Qué madre. pasa cuando se trata de menores de edad, de niñas que han sido víctimas de abusos sexuales? Desafortunadamente, en nuestro país llevamos más de 17.000 casos al año de violaciones. ¿Qué hacer cuando se trata de violencia sexual contra una menor de edad que queda embarazada, senadora? Ahí es donde los padres de familia o los tutores, que deben, como son menores de edad, pues no solo deberían ayudarle en esa toma de decisiones, porque volvemos al punto, desde el punto de vista legal pueden, sin que sea penalizado, que se le realice el aborto cuando es fruto de un exceso carnal violento. Y fuera de eso, que reciba el apoyo psicosocial, porque no es suficiente que le hagan el aborto, tiene que recibir un apoyo psicosocial porque queda afectada por la violación y queda afectada por el aborto. Pero no, lo que yo me refiero aquí también es que esos 3 casos ya la Corte fue clara, pero aquí hay que poner un límite también, porque piensen ustedes, cuando lleva 6, 7, 8 meses de gestación, hombre, matar a un bebé de 7, 8 meses cuando puede vivir, cuando se puede entregar para que se den adopción, esos son temas que yo creo que hay que ponerle un límite y a eso es que yo me refiero. Y si es un monstruo, y si va a morir la mamá. Pero doctor Serpa, ¿qué hacemos? porque entonces es que volvemos desechable la vida. No, y nosotros es que tenemos que también entender ¿para qué? cuántos niños. No, porque entonces todo niño con malformación y todas las personas con discapacidad van a ser siempre desechables. Permanente, etcétera. Eso Fíjese me parece usted cuántos niños no le han dado satisfacción a sus padres a pesar de que vienen con retardo neurológico y con retardo motriz. Entonces, también nosotros no podemos volver esta sociedad una sociedad de que todo aquello que no está perfecto es desechable. Yo sí no estoy de acuerdo, y entre otras cosas porque ahí sí mis principios íntimos no me los permiten. Bueno, pero además, sí, una cosa final para cerrar que planteó el senador Serpa, y yo creo que todos tenemos que coincidir en ello, necesitamos una educación sexual que sea absolutamente claro, que prevenga este tipo de hechos, porque a veces nuestros menores, nuestros jóvenes, están iniciando una vida sexual a los 12, a los 13 años, no tienen información, sus padres, si vienen de familias a veces rotas, desestructuradas por muchas razones, no les hablan con claridad frente a estos temas, se refugian en amigos que les invitan a iniciar una vida sexual demasiado jóvenes. Es un tema también de educación y de prevención, para que no caigamos en tantos abortos, doctor Y de la Serpa. forma como se brinda el servicio de salud en Colombia. Nosotros estamos supremamente atrasados. Hay zonas de Colombia y sociedades enteras que componen nuestra patria que están totalmente desamparadas. Y es que el tema de la concepción también tiene que ver con la situación social. Una mujer que no tiene ningún futuro, a quien el nacimiento de un niño le va a complicar la vida al resto de la familia, en donde no hay empleo, en donde no hay ninguna situación, viven en la miseria. Tenemos por lo menos 6, 7 millones de colombianos que viven en la miseria. Entonces, esa es una circunstancia que también hay que analizar y que podría ser estudiada cuando el caso vaya al Congreso de la República. Bueno, Yo sí creo que los medios de comunicación, que son radio y televisión, que son los que más penetración tienen hoy en Colombia, deben ser utilizados por el Estado para permanentemente mantener mensajes de educación, pero una educación sexual que no incentive al aborto, sino por el contrario, que incentive al respeto
del cuerpo de la mejora, el respeto en las relaciones entre niños y niñas, al respeto en la familia, porque los mayores violadores son miembros de la familia, que es lo triste. Esto muestra el deterioro social y el deterioro de las relaciones. Por eso nosotros como Centro Democrático trabajamos, y el presidente Duque lo está proponiendo, que haya escuelas de padres en los colegios oficiales, que haya redes de apoyo a las familias más vulnerables, que haya miembros de la sociedad que le dediquen tiempo a acompañar. O sea, doctor Serpa, aquí tenemos que buscar otras alternativas, porque la más fácil es precisamente la del aborto, porque es deshacerse de eso. Pero no, también hay que comenzar a que se valore lo que significa tener una relación sexual en la vida. Yo entiendo lo de violación, porque esos son casos que son sorpresas, nadie quiere que lo viole, y esos son casos que uno no quisiera vivirlos, y por eso no lo meto en este caso, pero el gobierno sí tiene que hacer un gran esfuerzo pedagógico. Bueno, entremos al segundo tema para debatir hoy, que tiene que ver con el presupuesto general de la Nación para el próximo año. En las últimas horas, la plenaria del Senado, con 68 votos a favor y 18 en contra, aprobó el presupuesto para el país el próximo año. En total, 258,9 billones de pesos. El gobierno del presidente Iván Duque ha dicho que hay incrementos en las partidas para salud, educación, inclusión social, agricultura, deporte y medio ambiente. En total, ha dicho el gobierno, la inversión aumenta en un 20%. Sobre todo educación, que es un presupuesto histórico de más de 41 billones de pesos. Y es verdaderamente lo que tenemos que apostarle en este país, a la educación. Así es, senador Serpa. 41 millones de pesos que no son suficientes. Sí, que no son suficientes, han dicho. Pero claro, hay que reconocer que es un avance notable. Bueno, el presupuesto que fue aprobado ayer, se conocen sus partes esenciales. La verdad es que ese presupuesto, yo lo digo respetando y queriendo tanto al Congreso, muchas veces en el Congreso uno ni siquiera se entera. Yo sí, porque fui la ponente y me lo leí de no, pe a pa. claro, porque usted estuvo en todo y fui la ponente una ayer y senadora estoy estrella, pero dígame, tener hoy aquí. María Rosario, si no es cierto esto. Las comisiones económicas estudian en el Congreso, lo estudian con mucho juicio, lo llevan a la Cámara y se aprueba, luego llega al Senado el último día. Es decir, si hoy no se aprueba, hay que entonces poner en ejecución el que presentó el presidente, que por cierto, en este año es el que presentó el presidente Santos. Entonces, el Senado, ¿qué hace? Como hizo ayer, dejar constancias y aprobar el que fue aprobado en la Cámara de Representantes. Solamente personas como la doctora Guerra sí conocen. Ahora, ¿qué pasa con el presupuesto de la Nación? Y por supuesto que no es ni mucho menos una crítica para el actual presidente, que no lleva sino 2 meses, ni siquiera para los anteriores. Es la forma como nosotros manejamos la cosa fiscal y presupuestal, y es que aplicamos algo que yo he llamado siempre la teoría de los puchitos. Aquí hay 500 cosas que debe atender la Nación, entonces a cada una le damos un puchito, pues ese puchito no alcanza nunca para nada. Y lo que pasa es que siempre vivimos en un desequilibrio tremendo. Por ejemplo, este presupuesto, dicen las normas, Yesel lo acabó de mencionar, las informaciones lo acabo de mencionar, Lo dijo el señor 12 o Carrasquilla, 14 años de billones de... Hablan de 14 billones de déficit, de financiación. Lo que hay que hacer en el Estado. Bueno, ¿cuáles son los asuntos fundamentales del Estado? La educación, claro, la educación, la salud, por supuesto, la vivienda, hacer un esfuerzo por resolver 4 o 5 asuntos esenciales de nuestra sociedad y luego ir atendiendo las otras. ¿Qué va a ocurrir? Pues ojalá la aplicación del presupuesto sea adecuada, ojalá que para establecer el equilibrio no haya exageraciones en la anunciada reforma tributaria, porque cuando hablan de reforma tributaria son impuestos, ¿no? Claro que se van a bajar estas cosas y tal, pero siempre son impuestos, porque para eso se hace la reforma tributaria. Presentada el próximo lunes, senador, pero senadora Guerra, ¿por qué está desfinanciado el presupuesto? Ayúdenos a entender esos 14 billones de pesos, ¿cómo se van a tener que conseguir, entre otras cosas? ¿De dónde van a salir? El presupuesto general de la Nación, que se aprobó ayer por 258.9 billones de pesos, está desfinanciado en 14 billones. ¿Por qué este desfinanciamiento? Porque había, como bien dice el senador Serpa,
de 25 billones era el de financiamiento inicial, un gran grupo de programas y proyectos que había que honrar en el año 2019 y que no estaban con los recursos incluidos. Entonces, ¿qué se aprobó ayer? Se aprobó una partida, la más alta en la historia para inversión, de 46.8 billones de pesos. 170 billones de pesos para funcionamiento, donde el grueso del funcionamiento es el Sistema General de Participación, que es lo que se le gira para educación, para salud, para acueducto, alcantarillado y para propósito general a los municipios. Y ¿Cuánto hay este año para pago de la deuda? Para el pago de la deuda, 51 billones de pesos fue el inicial y 51.9 billones. ¿Para defensa? Entonces, el presupuesto más alto va a ser el presupuesto de educación con 41.4 billones de pesos. Eso es un avance. Y ahí hay un tema que tengo que aclarar, porque es que aquí se acuerdan solamente de educación superior, pero es que el mayor presupuesto de educación es para básica y media, porque son 9 millones de estudiantes que tenemos en el país. Y usted sabe, doctor Serpa, que aquí tenemos programa de alimentación escolar, que se le aumentó el presupuesto, mejoramiento de la infraestructura de los colegios. El presidente Duque está comprometido con mejorar la batería de baños sanitaria de los colegios oficiales, que es lamentable. El programa de Cero a Siempre, que se aprobó como política de Estado y que es maravilloso, que es atender a los niños menores de 7 años. Fuera de eso está todo el tema de mejoramiento de la calidad docente, por mencionar algunos. Y está la educación superior, que sí es el menor, pero es que en la educación superior no tenemos sino, en el total en el país, 2.445.000 alumnos, pero pública, pero oficial, 640.000 alumnos en las universidades. Defensa. Entonces, el presupuesto de defensa quedó en 33, para ser exacto, el de defensa quedó en 33 billones de pesos. En 33 billones de pesos quedó el presupuesto de defensa. Acabemos la guerra y de una vez bajamos el presupuesto a 26. No, pero es que hay amenazas que persisten. Sí, claro, pero con todas las 26 es regiones del suficiente. país. Usted se acuerda de El Salvador, hizo el acuerdo de paz, pero luego la inseguridad se disparó. Entonces nosotros no podemos salir a reducir defensa. Ayer dijeron del diario El Tiempo, Erika, sobre una reducción en las filas de las fuerzas militares. Claro, es que ayer, doctor Serpa, radicaron una ponencia alternativa, lo que se han declarado en oposición, y decían, quítenle 2 billones de pesos de defensa. Pero ¿cómo está el presupuesto de defensa organizado? 15 billones es el salario de la fuerza pública. ¿De cuántas personas estamos hablando? De 495.000 hombres entre fuerzas militares, policía y civiles. Pensiones, óigase bien, son 7.7 billones de pesos para 250.000 pensionados. Salud, si hay algo que hoy tiene insatisfecho a nuestras fuerzas militares y de policía, es que el servicio de salud en muchas zonas del país no es bueno y tienen que atender 1.300.000 personas del servicio de salud. O sea, ¿de dónde le vamos a recortar? Termínese bien el proceso con las FARC y hágase un acuerdo con el ELN. Ahí vamos a disminuir. Y bandas criminales. No, correcto. Todo eso hay que atenderlo. Pero si no hay FARC y no hay el ELN. Y las disidencias. Por supuesto. O sea, nosotros no podemos hacer lo que hicieron muchos países, que fue reducen su inversión en seguridad y defensa, y luego ¿qué pasa? Que ya controlarla es difícil. Puede que a la vuelta, unos años después de que hayamos combatido las bandas criminales, la inseguridad urbana, las disidencias de la FARC, que la FARC y el ELN entren a ser parte activa de la sociedad civil, por ejemplo, las cosas mejoren. Pero para hoy la no seguridad urbana no necesitamos comprar bombas de esas costosísimas, etcétera. Pero necesitamos más ni policías, naves aéreas, más carros, con aparatos de ametrallamiento, y la defensa de las fronteras. Lo que yo digo es, pero acabemos la violencia subversiva. Se necesitan más policías. Mire Más usted el déficit que hay en Bogotá. Claro. 7.000 policías en Bogotá, el déficit. Por lo menos. Entre 6 y 7.000. Póngale atención a esto. Las 2/3 partes de la fuerza militar está en el monte, atendiendo la violencia subversiva. Si eso se acaba, nosotros podemos utilizar más gente en las ciudades para la seguridad ciudadana, que es tan importante. Lo que yo digo es, hay que gastar en seguridad, por supuesto, en ejército, en policía y tal.
Pero hay que buscar que el presupuesto en materia de defensa en Colombia se reduzca a proporciones más o menos semejantes a la que se utiliza en otros países. Nosotros proporcionalmente gastamos más que los Estados Unidos, que tiene guerras internacionales y todo eso. Entonces, lo mío no es contra las Fuerzas Armadas ni nada. Bueno, es yo quisiera- acabemos la violencia subversiva. Yo quisiera hablar de los 14 Y disminuimos billones. el presupuesto. Ese es un Habla- punto eso- clave. Y ¿Para qué alcanza se para más destinan cosas. esos 14 Senadora Guerra, no, billones? la pregunta que muchos colombianos se hacen es, el gobierno ha sido totalmente sincero en decirle a los colombianos que hay un hueco de 14 billones, pero la Sí. pregunta, Erika, ¿Cómo lo vamos a senador financiar? Serpa, es, ¿de dónde van a salir los 14? ¿Más impuestos? Así. Entonces, primero déjeme decirle que el grueso de esos 14 billones son 2.9 billones para el sistema de salud. Si hubo un presupuesto que ha hecho un gran esfuerzo para ir comenzando a cerrar la brecha, es este en salud y no es suficiente. Y para los mayores recursos, como ya les comenté, el Sistema General de Participación, que también va a acueducto, alcantarillado y educación. ¿De dónde hasta ahora, porque todavía el definitivo no lo conocemos, ha dicho el señor ministro de Hacienda que van a venir esos 14 billones? Fundamentalmente, un mayor impuesto para aquellas personas que ganen los más altos niveles de ingreso. Hoy contribuyen muy poco las personas naturales y lo que se quiere apostar es que personas de altos ingresos sean... Eso vendrá en el proyecto de Eso ley de va a venir. financiamiento del Estado, que Ese se va ha a denominado venir. así. Ese va a venir, lo que no tenemos claro es a partir de qué monto de ingreso, pero Se que había hablado de pague más. 60 millones. Segundo, mayor control a la evasión. Es que mire, estaba viendo con el director de la DIAN las cifras y es sorprendente. Trabajadores independientes, la evasión de IVA. Ahí hay un gran esfuerzo que hay que hacer por reducir esos 20 billones que se estima puede ser evasión de IVA. Tercero, aquí se está hablando y nosotros estamos hablando de la posibilidad de que se reduzca el IVA y que a las personas de más bajos ingresos puedan compensárseles esos IVA que paguen, como una manera de poder que las personas que tienen capacidad de compra paguen su IVA y las personas de bajos ingresos tengan Pero una que le devolución. aumente el del IVA a todos y luego La devolución. a los sectores 1 y 2 Se les devuelve. Se les devuelve. Pero sería grabada la canasta Ok. familiar. en Entonces, lo que esa estamos reforma diciendo es, tributaria. señores, bajen el IVA, hagamos un esfuerzo bajar el IVA. Nunca Ojalá les el devuelven la 15%, plata. ojalá el Del 19 al 15%. 16 Bajemos como el estaba IVA al antes. 15% y gradualmente metamos y le devolvemos a las demás bajos ingresos el tema. Porque también tenemos que mirar cómo incentivamos a que la gente no evada, que ese es Sí, uno de eso los es temas más importante. Eso es importante, acabar con la evasión, con lo que llaman Elusión elusión y evasión. meterle el diente a las exenciones y deducciones tributarias. Ahí es donde está el quid ¿Dónde de se la va la cuestión. platica? Eso puede sumar 10 billones de pesos, pero hay que tocar unos intereses. Pero hay que hacerlo. Yo confío en que el gobierno del doctor Duque asuma esa responsabilidad por regla general, con un criterio muy elemental para equilibrar un presupuesto, y es que o disminuir los egresos o aumentar los ingresos. Eso es así de sencillo. Entonces, disminuir los gastos en Colombia es muy difícil porque es que a nadie le alcanza. No. Y eso es No, muy flexible. estoy Imagínese de tú que hay acuerdo. vigencia futura por 92 billones. Ahora, doctor Ser. lo de esperar que el Estado devuelva, y más a los pobres. Pero acuérdese que es Por un poco el Dios. mecanismo como la de Familias en Acción, transferencias Por que se Dios. hacen a través de aquello que son CISBEN 1 y 2 y que se hace como se hace Familia en Acción. Bueno, vamos a esperar cómo lo va a presentar el gobierno la el propuesta. lunes lo conoceremos, Que sí. pero hay un tema importante esta ley de financiamiento y es que va a tratar de bajarle la carga impositiva a las empresas que generen empleo, a las empresas que formalicen, porque parte de todo este esfuerzo también Que es ya que se haya más hizo el año empleo. antepasado. Que fue un poco, que ya comenzó, recuerda que Sí, se aprobó, claro. lo aprobaron en el Congreso. Ya para el otro año queda 32% el impuesto de Ojalá renta. todas esas cosas bonitas se puedan hacer, pero lo que yo sé, 50 años de experiencia en la vida pública,
es que las reformas tributarias se hacen para aumentar los ingresos. Bueno, aquí estamos hablando para Una personas reforma- naturales. Para hacer Necesitamos impuestos. una reforma Personas tributaria naturales. estructural. Es que todos los años tenemos reformas tributarias en este país. Como Porque hay capitales muchos que están en el intereses en exterior este vienen, país. Usted piensa se que los de normalizan. arriba no van a pujar, no van a reclamar, no van a hacer lobby. Pero el grueso de los ingresos tributarios es IVA y renta. Y yo estoy segura que si nosotros bajamos el IVA, se tiene que aumentar el recaudo. Sí, entre las propuestas está bajar el impuesto de renta a las empresas al 28%. Hay otro tema que habíamos... Habría que hacer otra cosa, y es que es aumentar el consumo, y el consumo se aumenta aumentando el empleo. Y el ¿Ve? ingreso de... Entonces... que es otro tema también. Hay un asunto que no queremos pasar por alto hoy porque es una forma de rendir un homenaje a esas 84 víctimas, a las más de personas que murieron en Machuca. Se cumplen hoy 20 años de esa tragedia, una tragedia totalmente atribuible al Ejército de Liberación Nacional que dinamitó el oleoducto. Este corregimiento del municipio antioqueño de Segovia se convirtió en una bola de fuego, arrasando con todo lo que encontró a su paso ese incendio, acabando con la vida de estas personas, dejando más de 30 lesionadas, con una serie de heridas, senadora y el senador, heridas en el cuerpo, pero también heridas en el alma, porque lo veíamos, la señora Ana Cecilia, que el año pasado tuvo la oportunidad de encontrarse con el Papa Francisco en su visita aquí a Bogotá y a Colombia, decía que es muy difícil perdonar, pero aún así esta comunidad le pidió hoy al presidente Iván Duque, que visitó la zona para acompañar a estas víctimas, le pidió que no abandonara las negociaciones de paz con el ELN, porque lo que quieren ellos es vivir en paz, senadora. Yo sí estoy, primero déjeme expresar nuevamente mi solidaridad y mi afecto con todas esas víctimas de Machuca, hoy que se celebran 20 años tristemente sobre el tema. Pero yo sí estoy de acuerdo con el presidente Duque. Volverse a sentar con el ELN sobre la base de que el ELN esté dispuesto a no más acciones terroristas como esas que en su momento afectaron a esas 84 personas, 84 familias en Machuca, pero también a no más secuestro, pero también a estar dispuesto a que este diálogo no es para fortalecerse, sino para que se reincorporen definitivamente a la vida civil. Si no, es volver a lo que hemos visto en los últimos años, y el doctor Serpa tiene más experiencia porque fue consejero de paz y negociador, etcétera, a que aprovechan esos tiempos para fortalecerse, para aprovechar la generosidad, perdonen la redundancia del Estado, pero no se ven reales voluntades de dejar las armas y reincorporarse a la vida civil. Pues, miren, yo estaba como a 500 kilómetros de distancia, pero recuerdo ese hecho como si fuera ayer. Eso fue un desastre terrible, una cosa macabra. De manera que ese es uno de los acontecimientos difíciles de perdonar, yo entiendo, siendo que soy de los partidarios del perdón. Bastante le costó al ELN esa irresponsabilidad, porque a partir de ahí el ELN se fue para abajo. Hace 20 años la guerrilla más fuerte en Colombia era el ELN. A raíz de Machuca hubo un declinar enorme. Entonces rechazo absolutamente eso. Soy partidario de que se exija al ELN una serie de presupuestos. Hay que ser bastante exigente con ellos, ¿no? Bastante se ha negociado con ellos y sin ningún resultado. Pero para que no haya otro Machuca, o 2 o 5, hay que acabar la guerra subversiva. Y eso no se acaba en Colombia sino negociando. Aspiro a que el presidente Duque, que tiene una sensibilidad social importante y que tiene unos conceptos democráticos, sin dejar de cumplir con su deber de jefe del Estado, de imponer condiciones, haga un esfuerzo por sacar adelante un procedimiento eficaz con el Ejército de Liberación Nacional. Senador Serpa, pero ¿usted ve que el ELN tiene voluntad? ¿Sí lo ve usted comprometido con la paz? Ahora, en Colombia, la gente, Erika, luego del plebiscito y luego de lo que ha visto que está pasando con las FARC, pues se ha vuelto muy escéptica sobre si realmente hay una intención de paz, si hay voluntad de paz por parte de estos movimientos guerrilleros. Todos queremos la paz, todos. Sin duda. Pero
hemos visto que el proceso de paz, por ejemplo, con las FARC no anda como uno quisiera, no se ha reducido la violencia y por el contrario están empezando a surgir nuevos movimientos criminales por parte de estos desmovilizados. ¿Cómo lo ve usted? Mire, lo que se hizo con las FARC fue algo enorme, supremamente importante para este país, porque ya no hay FARC. Puede que hayan nacido más grupos criminales, etcétera. FARC, ese movimiento que infundió tanto temor y que ocasionó tanto daño, con explicaciones, sin explicaciones, lo que se quiera, no existe. Y les quiero contar esto, yo siempre confié en que era mucho más fácil hacer la paz con los helenos. Es que con los helenos estuvimos negociando como 5 o 6 veces y las FARC eran supremamente duras. ¿Ve? Ver ahora a Timochenko mandando cartas, incluso a Iván Márquez, etcétera. En cambio, estar disparando, bueno, ese es un fenómeno. Si se logró con las FARC, tiene que lograrse con el ELN. A uno le toca arriesgar, presidente a uno Duque le ha toca dicho creer que la decisión sobre está en esta manos base. del ELN porque él ha sobre- fijado Sobre esta una base que serie mucha de- gente repudia, pero es de que no hay más asuntos remedio, es que que el ELN negociar no ha en medio de la respondido. guerra. No, pero Nadie está diciéndole al gobierno, a las Fuerzas Armadas, bueno, vamos a negociar con el ELN, en donde sea, pero el ustedes presidente suspendan la guerra. No, pero hay que hacer la guerra. Claro, se no sepa, pero el presidente Duque ha pedido cese total de la claro, violencia para claro, poder negociar, porque Pero la es gente en Colombia... es lo que reclaman Claro, los La colombianos. gente en Colombia Mira, no se aguanta que Catatumbo. mientras ellos están allá en La otra Habana, vez en Pero el ya sí. están Arauca. secuestrando. Estuvo en Eso el también Arauca toca que esta negociarlo. semana el presidente Duque, miren el Arauca, Toca miren negociarlo ahí Catatumbo, porque no miren recuerda. Tumaco. Es que nosotros conocemos las conversaciones que salen en los periódicos y las que ustedes comentan. Con la FARC hubo 2 años de negociaciones secretas. Claro. ¿Ve? Muy posible que con estos también se puedan hacer negociaciones sobre eso, bueno, condiciones, etcétera. Cuando se sientan el gobierno y la guerrilla, hay que hablar de igual a igual. Desafortunadamente, nosotros somos la parte buena, la parte sana, el Estado, etcétera. Los otros son los que están causando perturbación. 4.000 personas ponen a este país de vuelta y media. No, sí, pero no podemos Entonces- tratarlo como si fueran de igual a igual. O sea, estamos tratándolo como un grupo guerrillero Sí. que ha hecho actos terroristas y que lo Y se sigue le haciendo, recono- que y- se quiere y se le reincorporar. que reconoce muestre. el elemento político. Doctor Serpa, es lo mismo que si a usted van y lo atraca, le roba, etcétera. Usted no pone a su agresor de igual a igual. Usted lo que trata es de escuchar a ver qué pasó y ver si entra en razón y si cambia. Yo creo que el Estado colombiano ha sido generoso. Con el ELN muy generoso. ¿Cuánto usted mismo lo ha dicho? ¿Cuántos Sí, procesos usted no ha estoy de participado? acuerdo, yo estoy de acuerdo Pero con lo él, que no que podemos hemos seguir estado ahí aceptando en la puerta es del que horno. sigan en el Catatumbo, en Arauca, Sí, en sí. el sur acuerdo. en el sur de Bolívar, en el Tumaco, con su misma acción. Es que también los ciudadanos pierden credibilidad y un gobierno no puede Pero María Rosario, dejar hay que que los acabar ciudadanos tengan eso, si no dentro credibilidad. de 4 años el gobierno del presidente Duque ha tenido que gastar muchísimo en defensa, ha sufrido las Fuerzas Armadas, porque es que los de las Fuerzas Armadas son los que ponen la cara y el pecho, a ellos es a los que matan. Pero, sí, pero eso no ¿Ve? es lo que les preocupa a la Fuerza Armada, lo que no, les pues, preocupa es la ¿cómo no le va a inseguridad preocupar? jurídica Pero que un han momentico, vivido. ¿cómo no le va a preocupar Esos que lo 40.000 maten? hombres, esos 40.000 hombres que supuesto. salen, entre otras cosas, inseguridad jurídica, doctor Serpa, cuando sienten que defienden a la patria y que su Estado, su gobierno, sus ciudadanos, muchos no los defienden y los protegen. Por eso nuestra propuesta de que las No, pero fuerzas muchos se retiran es militares porque tengan un tienen que ir a tribunal poner la especial, de cara que lo que es acción del servicio a no las se les puede balas. tratar igual que la FARC. A las balas, miren, yo conozco muchísimas familias, yo vivo hablando con la gente, en donde el policía, un muchacho No, se vuelve nosotros policía, todo el totalmente. mundo contento, hacen fiesta, etcétera, hasta que lo mandan al Putumayo. Cuando lo mandan al Putumayo Claro. empiezan a pedirle a todas las personas, mire, hable con el coronel tal, ¿por qué no habla con el Yo ministro no le de digo que Defensa? no, que lo ideal es el quedarse donde soldado menos manda riesgo tenga. cartas, reclama, ¿por qué? Porque es que eso es supremamente delicado, meterse uno en una selva sin saber a qué hora sale el enemigo y le dispara a uno con un lente, con una mira telescópica, no tiene ni siquiera derecho a defenderse, ni lugar a defenderse. Bueno, pues Entonces esa gente se retira. Pero señor ellos Serpa, también se nos están ahí empieza a acabar el voluntariamente tiempo. porque ¿ok? quieren Todos defender esta somos- patria. Lo todos que nos tenemos piden este cuerito es que que para es muy defender la frágil. patria necesita un marco jurídico también dentro del cual
ellos en las acciones del servicio, que no haya sido para nada violación de derechos humanos, también se les respete y es lo que no hay. Pero claro, Pues ojalá sea una jornada para esos casos coyuntural. hay la justicia penal militar y la hacen los mismos No, pero militares. usted mismo sabe los juzgamientos que han tenido por fuera del tercero. Pues Bueno, hoy es una fecha es que simbólica sí. que no queríamos pasar por alto precisamente para que ojalá se abra una luz de esperanza en ese camino que el ELN tiene que seguir. Es que no hay otro. Buscar una negociación para hacer un ponerle esfuerzo fin grande, a esta guerra. exigirles, pero también hacer la ciudadanía un esfuerzo grande. Es que aquí mucha gente cuando se habla de paz dice, no quiero paz, y resulta que es que la guerra son muertos. Yo Y es que yo tenemos yo que preservar he a la oído nadie gente. que diga que ¿Cuántos no quiere muertos se han paz? ahorrado Yo desde no he que oído, se hizo yo el lo acuerdo con la Lo que he paz? oído es que no, la gente 5.000 tampoco es muertos boba nos y lo hemos que no ahorrado. quiere es tender la mano para que después le claven el puñal. Lo que quiere, señor, usted se quiere reincorporar, bueno, pero hay que respetar las Bueno, normas. se nos acabó el tiempo, infortunadamente. Senadora Está María buena la Rosario, sí, discusión, muy ¿eh? buena. ¿Qué nivel de panelistas Claro. esto, sin lugar a dudas? Fogueados. Gracias. Senadora María del Excelente. Rosario Guerra, Sí, gracias, gracias, por estar buenas con noches. nosotros. Y Muchas el gracias. senador Horacio Serpa. Muy Qué gracias. gusto verlo. Buenas Ya está noches. acostumbrado a estar líder Muy de la amable. televisión, de No, los debates. Y muy mire, contento. quiero decir Ah, algo. ¿le hace falta la política? Uy, mucho. Él nos hace falta a los colombianos. Sí, le hace extraña ir al Congreso. Lo extraño, lo veo todos los martes, veo el Senado. No es senador, pero ve todo el día el programa. todo Está el pendiente del canal Sí, institucional viéndose sí, todas las Y debe ser plenarias. a Horacio José ahí Es más juicioso para que jalarle la muchos, oreja. es más juicioso que muchos de sus colegas. Bueno, muy senador, bien, así es, Erika, se señor. nos acabó el tiempo. Señor. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos ya el próximo lunes a las 8:30 de la noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, donde se debaten los temas de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno.